Tiempo para revisar los números que mueven al mundo, las historias que existen detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico, que ya se inicia en Telesur. Acompáñenos. La nueva privatización de la economía y las actividades especulativas marcan el periodo de gobierno de Mauricio Macri en Argentina, con una fuga de capitales superior a los 140.000 millones de dólares. Crisis del sector cafetalero en Colombia, cosecha frente a importación, estadísticas en picada y análisis hoy en nuestra lista. Y en la mirada al mundo petrolero revisamos cómo se mantienen las tendencias de otorgar exploración de los hidrocarburos a compañías foráneas. Traemos hoy realidades de Colombia y Nigeria muy contrastantes con los casos de China y Cuba. Le contamos. Son las imágenes de Argentina, país en el cual desde que asumió Mauricio Macri las riendas, hubo una descomunal fuga de capitales de más de 140.000 millones de dólares. De acuerdo a los especialistas, este modelo se enfocó desde el primer momento en la reprivatización de la economía y las actividades especulativas, lo que incluyó habilitar una gigantesca fuga de capitales. Nuestro equipo de investigación nos muestra las consecuencias. Los economistas insisten en la gravedad que está atravesando la economía, destacando que se duplicó la deuda pública y la fuga de capitales. Y es así que confirman que en casi 3 años, con el gobierno de Cambiemos, se fugaron 70.000 millones de dólares en términos netos. La fuga de la mano con la deuda, porque esta es una economía donde en estos 3 años no solamente hemos tenido esa fuga de capitales monstruosa, sino que paralelamente hemos tenido un déficit comercial también monstruoso. Son prácticamente, en números redondos, 11.000 millones de dólares que se han perdido por el canal comercial, y esto significa que la Argentina no genera dólares genuinos, por el contrario, que también pierde dólares a través de su comercio. Es decir que, como no genera divisas genuinas, se ha financiado todo este proceso con un endeudamiento también feroz. La deuda externa pública, más que la han duplicado, ha crecido 135% en el periodo Macri. Los expertos sostienen que si bien la fuga de divisas en el país es histórica, se profundizó en la era Macri a causa de la desregulación del mercado de cambio que llevó a cabo el gobierno a partir de diciembre de 2015 y que hoy provocó una gran devaluación. Una desregulación de la cuenta capital y financiera, que eso ha generado un fuerte ingreso de capitales golondrina que vienen a invertir, a hacer inversión especulativa en nuestro país, los llamados capitales golondrina, ¿sí? Sin embargo, a partir de abril de 2018 esos capitales se dieron salida, y solamente entre abril de 2018 y diciembre de 2018 se fueron más de 7.200 millones de dólares en ese concepto. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Una brutal devaluación. Economistas y politólogos coinciden con el diagnóstico del país y la problemática de fuga de capitales de más de 140.000 millones de dólares. Es decir, que un reducido grupo de argentinos remitieron 67.000 millones a cuentas en el extranjero o simplemente sacaron de circulación para poner en una caja fuerte. El gobierno de Mauricio Macri no ha hecho otra cosa que facilitar todas las posibilidades de fuga de capitales desde el primer día que asumió, ¿no? Bajo un discurso de que eso iba a traer confianza hacia los inversores, lo único que produjo fue una salida interminable de dólares del mercado, lo cual la ha debilitado y nos ha llevado a esta situación actual en la que Argentina no tiene inversión, está teniendo alta inflación y no encuentra una salida, una dificultad grande para controlar el valor de la divisa, y no encuentra una salida para controlar esto. Los expertos sostienen que esta situación, además, se debió por importar bienes manufacturados y básicamente alimentos, lo que no generó las divisas suficientes para calmar la voracidad de dólares, y fue allí que el PRO acudió al FMI y endeudó al país por generaciones, dejando consecuencias negativas, y que ahora no puede cumplir con los plazos y convenios pactados gobierno-Fondo Monetario.
Monetario. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Y mientras que en Argentina la administración de Cambiemos ha provocado la fuga de capitales en la economía del país, la realidad de Bolivia es muy diferente. El presidente Evo Morales dio luz verde a la aprobación de recursos que estarán destinados a garantizar las obras públicas de esa nación altiplánica. Morales aprobó un decreto para la creación de fideicomisos de 314 millones de dólares para evitar que las obras de la alcaldía municipal y las gobernaciones se puedan paralizar. El mandatario boliviano dijo que los créditos de ese fideicomiso serán otorgados a alcaldías y gobernaciones que tengan proyectos paralizados con más del 50% de avance físico y planillas pendientes de pago. Asimismo, precisaba que los créditos tendrán un plazo de pago de hasta 20 años. El anuncio de Morales llega horas después de la inauguración de la represa Pampa Larama, acto en el cual recordaba que la anterior gestión de gobierno no construyó ni una sola represa, mientras que durante su gestión ya van por 6, algunas terminadas, otras en fase constructiva. Nos vamos al Perú, pues la producción de cobre dentro de ese país registró una baja en el segundo mes del presente año. Datos difundidos por el Ministerio de Energía y Minas revelan que la producción de cobre en febrero apenas alcanzó 176.070 toneladas métricas finas, lo que significa nada más y nada menos que el nivel más bajo de los últimos 13 meses. El resultado de dicho mes en el menor de 1.4% en comparación con el mismo mes del año 2018 y también esto refleja una disminución de 12.4% si se compara con enero de 2019. Una baja en la producción de cobre que se debe a una menor actividad productiva en la minería de antamina en la región de Chinalgo, en el Perú. Estamos hablando también de toda la región de Junín. Otra realidad, la que traen Caracas y Moscú, siguen potenciando sus relaciones bilaterales. El portal Sputnik está mostrando la información con su titular. Así dice, empresas de Venezuela y Rusia firman acuerdos en sectores metalúrgicos y también de la salud. Lo manifestó el embajador del país latinoamericano en Moscú, Carlos Rafael Faría, al margen de este encuentro empresarial ruso-venezolano que se ha celebrado durante esta jornada en Moscú. En el evento participan cerca de 300 empresarios de ambos países, encuentro empresarial que tiene lugar en el marco de la Comisión Intergubernamental Rusia-Venezuela, que tiene lugar desde el 4 y el 5 de abril en la capital rusa. Seguimos pendientes en las próximas horas. Primera pausa. Al volver reservamos la información que se maneja en torno a la crisis cafetalera que se vive en Colombia. ¿Qué dicen los productores? ¿Qué sucede al interior del país? Le contamos en breve aquí en Impacto Económico. Con la llegada del mes de abril, este grano que tienen en pantalla comienza a recolectarse. Hablamos de la cosecha cafetalera que en los territorios de Cauca, Nariño, Cundinamarca, Huila, Valle, Tolima y norte de Santander mantiene en vilo a muchos. Valga aclarar que la producción de café colombiano cayó 12% en marzo y 4.4% en el año cafetero. De inmediato revisamos algunos de esos números que nos llevan a entender por qué están los caficultores colombianos hablando de toda una crisis e incluso por qué se plantea la posibilidad de ir a un paro. Aquí le contamos. Según datos de la agencia Prensa Rural, la producción colombiana en 2018 fue de 13,6 millones de sacos de café arábigo suave frente a 12,6 millones de sacos en 2017. Si lo comparamos con Brasil, primer productor mundial que en 2017 alcanzó una producción histórica de 60 millones de sacos, tendremos el primer valor que enciende las alarmas entre los productores. Mencionamos además otras regiones del mundo que compiten con Colombia en el mercado mundial, como Vietnam y Centroamérica, que logró una producción de 19,8 millones de sacos.
Además, en términos monetarios, el valor de la cosecha 2017-2018 se aproximó a los 6,5 billones de pesos, 0,7% del PIB. A lo anterior hay que sumarle la especulación en el mercado del café, que hizo que el precio de la libra de café en la bolsa de Nueva York llegara a su valor más bajo en 12 años, 0,97 centavos de dólar, lo que a su vez se tradujo en la baja del precio de la carga a nivel interno. En ese contexto, importante que entendamos la realidad que viven las personas que avalan esos números de las estadísticas cafeteras. ¿Cómo es el día a día de quienes tienen como única vía de sustento el café de Colombia? Aquí lo revisamos. La mano de obra ocupada en la caficultura se estima en unas 600.000 familias, cerca de 2.400.000 personas. Son trabajadores ocupados solamente en la temporada de recolección, es decir, que solo en esa época, cuando están contratados, reciben remuneración única y exclusivamente por este periodo. Algunos de los empleadores que los contratan lo hacen con cobertura en seguridad social, salud, pensión y riesgos. Por esto también mencionamos que en la actualidad se cursa en el Parlamento el proyecto de ley 123 de 2017 que pretende flexibilizar el mercado laboral rural con la figura del Jornal Diario Integral Rural, que consiste en remunerar el jornal incluyendo supuestamente la seguridad social. Pero la Federación de Cafeteros la denosta usando el argumento neoliberal. Los costos salariales inciden negativamente en la rentabilidad del sector. Pero esta crisis que denuncian los cafeteros no surgió de un día al otro. Existen causas históricas de esta lucha al interior de Colombia. Dos factores clave en la política económica de ese país inciden en el estado actual de este sector. Los revisamos. Primero de ellos, la apertura económica implementada desde 1990 y que produjo la quiebra de varios subsectores del agro, entre ellos el arrocero. Y también, segundo punto, la estrategia que direccionó la economía hacia el sector extractivista para exportar recursos mineros energéticos ante esta creciente demanda de las potencias industrializadas y por los altos precios que se alcanzaron. Esta bonanza, según dicen especialistas, ya alcanzó su máximo y comienza en una época de vacas flacas. Mientras todo esto sucede, el sector agropecuario, incluido el sector cafetero, permanece en el atraso socioeconómico y tecnológico de toda la vida. En redes sociales hay también información de la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia. En su red social Twitter, con el hashtag Cafeteros Somos Todos, están mostrando que con un papel preponderante de Colombia, 35 países productores de África, Asia y América Latina han hecho un llamado a todos los actores de la cadena de café para actuar con celeridad y responsabilidad también en la solución de la actual crisis cafetera a nivel internacional. Vamos a una pausa. Al volver tenemos mucho más que comentarles aquí en Impacto Económico. Se queda con nosotros. Vamos a ver cómo se expande todo el mundo automotriz en la región norte de África. Ya le contamos. En la economía 360 revisamos cómo las empresas chinas buscan expandir sus productos a otros mercados. En esa línea fijan su mirada en el continente africano. En el norte de este continente, con costas en el Mediterráneo, entre Libia y Argelia, encontramos a Túnez. Allí el fabricante chino de automóviles Geely inauguró recientemente su primera unidad de ensamblaje en la ciudad costera de Sousse. Aquí le contamos. El fabricante chino de automóviles Geely inauguró recientemente su primera unidad de ensamblaje en la ciudad costera de Sousse, en Túnez, en sociedad con la compañía local Medicars, una filial del grupo económico e industrial tunecino Souari. Geely, que es clasificada como el tercer fabricante de automóviles del mundo, tiene como objetivo producir y distribuir más de 2.500 vehículos en Túnez para la primera fase del proyecto. Esta línea de ensamblaje es capaz de producir 2.750 vehículos por año por turno. Dependiendo de la demanda del mercado, podemos triplicar esta capacidad si hacemos 3 turnos. Medicars tiene 180 empleados. Por su parte, el ministro de Inversiones de Túnez, Sied Lahari,
elogió la asociación con el fabricante chino de automóviles Geely, la cual catalogó como un paso adelante en el desarrollo de la industria automotriz en Túnez. El funcionario tunecino agregó que el gobierno está abierto para que más inversionistas extranjeros como Geely inviertan en el país. En otros tópicos, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, afirmó que nadie quiere que Reino Unido abandone la Unión Europea la próxima semana sin un acuerdo de salida. Asimismo, remarcaba que los líderes de la Unión Europea deben ser pacientes mientras continúan estas conversaciones en Londres. Así lo dijo. Dijimos que si el Reino Unido no hubiera ratificado el acuerdo de retiro, debería presentar un plan claro para la próxima semana o dejaría a la Unión Europea el 12 de abril sin un acuerdo. Este es un resultado que ninguno queremos ver. Las cosas continúan en Londres y creo que debemos ser pacientes y comprender la situación en la que se encuentran, pero, por supuesto, cualquier extensión adicional debe ser necesaria y debe tener un camino creíble y realista. Tiempo de nuestro recorrido por el mundo petrolero. Iniciamos en Colombia porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos sigue otorgando la exploración de ese rubro a compañías foráneas. Aquí le contamos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, la ANH, informó que Repsol ha suscrito contratos de exploración y producción sobre 2 bloques offshore en aguas de Colombia, en los que será socio de la local Ecopetrol y la estadounidense ExxonMobil, respectivamente. En concreto, Repsol se ha hecho con una participación del 50% en el bloque Guaof 1, que abarca una extensión de 400.000 hectáreas y se encuentra localizado a unos 78 kilómetros de la costa colombiana, frente al departamento de La Guajira. Colombia se ha lanzado a la reactivación de la exploración de hidrocarburos offshore en el país. En lo que va de año, la ANH ha suscrito 5 contratos de exploración y producción costa afuera en el Mar Caribe colombiano, cuya inversión, si se alcanza el desarrollo completo de los programas exploratorios, superaría los $1.600 millones. Mientras que Colombia cede terreno a transnacionales petroleras en la exploración de hidrocarburos del país, el secretario general de la Organización de Países Africanos Exportadores de Petróleo, Mahaman Gaya, alertó sobre la dependencia tecnológica que tienen los países africanos petroleros. En esa línea pidió a las naciones africanas fomentar habilidades para controlar su cadena productiva de crudo para los próximos 10 años. El funcionario señaló que el objetivo es promover el contenido local en la industria africana de petróleo y que controlen al menos el 30% de su propia producción en los próximos 10 años. En ese sentido, llamó a fomentar una cooperación interafricana para atraer hacia el continente aquellas tecnologías y las habilidades foráneas. Gaya agregó que se deben formar ingenieros petroleros en los países africanos. Las noticias petroleras también nos llevan al continente asiático. El viceprimer ministro chino, Han Zheng, se reunió este jueves con el presidente de ExxonMobil, Darren Woods, reiterando la voluntad activa de China para atraer inversión extranjera en el gigante asiático. En esta cita invitó a ExxonMobil a construir proyectos petroquímicos de gran escala en China. Woods dijo que el desarrollo y las medidas de China en materia de reforma y apertura han brindado amplias perspectivas para que las empresas globales inviertan en China. Asimismo, dijo que ExxonMobil continuará fortaleciendo la cooperación con China y acelerará la construcción de sus proyectos. Y las noticias del ámbito petrolero nos llevan también hasta Cuba, y es que el portal web Cuba Debate nos trae la información. Firma francesa Schlumberger está resaltando potencialidades de la industria petrolera cubana. Y es que la firma de origen francés está comprometida con el desarrollo de la industria petrolera cubana, así lo manifestó su gerente general Ciro Gamboa en La Habana. Gamboa reconoció el talento del personal cubano. En esa línea dijo que la compañía tiene el honor de
contratarlo y a su vez potencian su capacitación. En la edición de Geociencias 2019, la empresa de origen francés ha presentado toda la gama de servicios que tiene para la construcción y la perforación de pozos en un stand de la feria expositiva de la cita GeoExpo 2019, que reúne en el capitalino Palacio de Convenciones a representantes de más de 10 países. Así va resaltando también cómo está la potencialidad de la industria petrolera cubana al orden del día. También en nuestro recorrido petrolero lo hemos presenciado. Momento de que revisemos también cómo se mantienen los indicadores petroleros durante toda esta jornada. Vemos los índices a esta hora. Primero de ellos, WTI. Así estamos viendo cómo este intermedio de Texas se mueve. 62.12 dólares el barril, pérdida de 0.58%. Vemos barril del Brent, referencia en todo el territorio europeo. ¿En cuánto se ubica? 69.25, así lo estamos viendo, de dólar, y esto tiene que ver con una baja que ha tenido de 0.24%. Vemos el crudo venezolano también durante toda la semana se ha mantenido estable hasta llegar a mañana viernes, que estaremos conociendo los cambios. De momento, 414.23 yuanes, así se mantiene en referencia con una subida de 6.88 yuanes con respecto a la semana precedente. Así están los números en el sector petrolero, una rápida mirada que hacemos desde nuestro impacto económico, que por hoy llega a su final. Seguimos también interconectados en redes sociales, nos puede buscar en nuestras cuentas Telesur Impacto E, Telesur TV y Yosbani Telesur, también en nuestro correo electrónico. Le esperamos con sugerencias, comentarios. Será hasta la próxima. Continúen con nuestra Casa Telesur.